Eh, Cuando nosotros hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, la semana pasada fuimos, ¿no es cierto?, viendo algunas en relación a la importancia que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Hablábamos, ¿no es cierto?, de que cuando el Señor menciona la importancia del agua, también dice la importancia que iba a tener el Señor y cómo ellos, los seguidores de Juan, en este caso Juan mismo, no tenían tal autoridad para poder recibir más tarde esa esencia espiritual que no era otra sino obrando en el interior como su Espíritu Santo que le iba a dar la fortaleza para el avance de sus propias vidas. El Señor habló de otro consolador y vimos en su momento de acuerdo a lo que esto significaba y también con la importancia que tenía que el Señor estando presente con ellos, ¿no es cierto?, estaba también importante para ellos. Recibir el Espíritu Santo, hablamos de que era, ¿no es cierto?, algo importantísimo, pero que no era lo mismo que ser bautizado en el Espíritu Santo. Lo hablamos con algunos detalles que ya, ¿no es cierto?, la semana pasada estuvimos viendo y que rápidamente ahora estamos tratando de adelantar. Más ahora en Cristo Jesús, dice vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, la importancia que tiene este nuevo nacimiento y cómo se fue en nosotros gestando todo esto en cambio a nuestra vida. Colosenses 2:13 dice, a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados. ¿Por qué hablamos de esto? Porque por medio del perdón del Señor nosotros tenemos acceso a la salvación y a esta regeneración por medio de su perdón. Es decir, si no existe perdón, no puede haber bautismo, porque obviamente estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo, que es parte esencial. El perdón es justamente el arrepentimiento que se produce, o por medio del arrepentimiento se produce el perdón de parte de nuestro Dios. Entonces, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Vimos en su momento que esto guardaba relación no con otra cosa, sino es que el único que da vida al hombre y a la mujer no es otro, sino el Espíritu Santo que también obra en todos los seres humanos. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso es para cerrar el ciclo que estábamos nosotros hablando, que el mismo Espíritu no es otro, sino que Cristo mismo. Es decir, que el Señor está en nuestra vida, es también que esté el Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida, por lo tanto, nuestra vida ha sido renovada por medio de la presencia de Cristo. Y si Cristo está en nuestro corazón, está también la presencia de su Santo Espíritu, porque Él es el Espíritu. Eso fue lo que vimos la semana anterior. Luego, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de la última semana, el bautizado con el Espíritu Santo, una unión íntima con Dios. La importancia que tiene el ser bautizado, ¿no es cierto? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva, es decir, habla de una experiencia sobrenatural, la compara derechamente con aquello que tiene que ver no con otra cosa, sino con raudales de agua que iban a haber en el interior de las personas. Eso iba a ser el Espíritu Santo. Y dice que eso iba a ocurrir antes. Él habló de esto porque obviamente estaba haciendo antes de que fuera, ¿no es cierto?, eh, el Señor glorificado. Llenos del Espíritu, ¿no es cierto? ¿Ve una mano levantada? ¿Hay algo que no se está escuchando, algo parecido? Porque no. Pastor, si puede dar permiso para grabar. Ah, ya, ya. El hermano Alex Soto que tiene la mano levantada. Sí, correcto. Sí, la veo. Es que como me preocupo porque como tenía la presentación, entonces no alcanzaba a ver si hacemos o sea, no veo su rostro porque estaba viendo la presentación. Pero inmediatamente, ¿no es cierto?, eh, vamos a hacer un alto en el resumen, porque estamos haciendo el resumen de las últimas 2 semanas, para, ¿no es cierto?, vamos a dar permiso para grabar, ¿no es cierto?, en los que, a ver, ¿dónde permitir grabar? Ya, ahí todos los que estaban con dispositivos para poder grabar están siendo grabados o se puede grabar. Continuamos entonces, ¿no es cierto?, con el resumen para ya poder, ¿no es cierto?, en esta hora llenos del Espíritu, ¿no es cierto? Hablábamos y en su momento mostramos de que llenos del Espíritu
la Escritura da a entender de que es una acción distinta a la anterior, distinta al ser bautizado en el Espíritu, porque los mismos creyentes que dice que fueron en el aposento alto llenos del Espíritu Santo, o mejor dicho, fueron bautizados en el Espíritu Santo, dice que luego se juntaron, según el texto que aparece ahí en pantalla, dice que ellos se reunieron después, ¿no es cierto?, de haber orado cuando sentían la persecución, y dice que nuevamente ellos fueron completamente llenos y fueron justamente dando a entender la importancia que esto tiene en relación a la Escritura y al ser lleno. ¿Alguien tiene su micrófono abierto, por favor? Ahí sí. Entonces es importante porque la Escritura nos relata que los mismos que fueron bautizados en el Espíritu Santo más tarde fueron también llenos del Espíritu Santo. Y nos da a entender que es un accionar del Espíritu en que a nosotros nos lleva a una experiencia distinta, más sublime, a otro nivel, y lo cual debemos procurar continuamente. Es decir, el ser humano puede ser bautizado en el Espíritu Santo, pero quedarse ahí. Y si se queda ahí, ¿no es cierto?, obviamente su nivel espiritual va a ser siempre mediocre y va a estar ahí no avanzando más. Pero lo que el Señor nos llama es justamente a seguir creciendo y a estar cada día llenos del Espíritu Santo. Entonces Saulo dice también ahí en el capítulo 6 que llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo, lleno de todo engaño, etcétera, etcétera. Usted ha escuchado esa escritura, la ha leído también. Por lo tanto, el lleno del Espíritu Santo es un nivel distinto. Permítanme decir que en este caso es más o menos lo que la Escritura nos relata en el caso de Ezequiel, porque hay un relato en el libro de Ezequiel, ¿no es cierto?, cuando nos dice que la palabra del Señor nos muestra y nos dice de que salía un río que venía de la presencia del Señor y que pasaba por el altar y llenaba, ¿no es cierto?, que lo vio Ezequiel. Y dice que Ezequiel viene el ángel y se acerca y le dice, toma un cordel y mide, ¿no es cierto?, 1000 codos. Él los midió y dice que estaba metiéndose al río y estaba el agua hasta sus tobillos. Pero él le dijo, mide 1000 más. Y dice que él midió 1000 codos más y el agua le llegaba a las rodillas. Le dijo, aún mide 1000 codos más. Y midió los otros y dice que el agua le llegaba hasta los lomos. Y dice que le dijo, mide otros más. Y cuando él midió los últimos, dice que ya era tan profundo que él no podía cruzarlo sino nadando o a nado. Entonces, esa es una ilustración de lo que significa el Espíritu Santo. Usted puede ser bautizada en el Espíritu Santo, pero puede ser bautizada en el Espíritu Santo y el nivel del agua estar en sus pies. Claro. ¿Qué nos habla en el caso de Ezequiel? Que el agua estaba en los pies. Nos habla de cambio, nos habla de dirección, porque los pies, los tobillos, hablan de equilibrio y dirección. El ser humano, mediante sus pies, camina y mediante sus pies se equilibra. Y va hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás o hacia adelante en relación por medio de sus pies. Claro, ¿qué es lo que hace el Señor primero? Te cambia tu dirección, te da firmeza, te da una dirección distinta, te da equilibrio. ¿Qué hace cuando te bautiza en tu vida? Te da esos elementos, pero te hace ese cambio, pero no puedes quedarte ahí. Lo que el Señor te invita no es que solamente te quedes en que hayas sido bautizado en el Espíritu Santo, sino que tienes que ir un poco más allá, ir a la llenura del Espíritu Santo, ser lleno. Por lo tanto, ser lleno del Espíritu Santo no es lo mismo que ser bautizado en el Espíritu Santo. A veces parecieran símil y nosotros las ocupamos indistintamente, pero en el sentido bíblico no es lo mismo, por lo que acabamos de decir. Los apóstoles, cada uno de ellos dice que fueron bautizados, sobre todo en el aposento alto, pero luego dice que ellos en reiteradas ocasiones más adelante fueron nuevamente llenos del Espíritu Santo. El apóstol le escribe, ¿no es cierto?, y le dice, no os embriaguéis de vino en el cual hay disolución, más bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces la invitación del Señor es de que haya ese cambio. Volvemos a Ezequiel. El agua, ¿no es cierto?, puede llegar a nuestros tobillos, cambió nuestra vida, cambió nuestra dirección, y ahí está el peligro. Que cuando hay creyentes que se conformaron porque llegaron a la iglesia, porque fueron arrepentidos, el Señor tocó sus vidas, recibieron o fueron bautizados en el Espíritu Santo y se quedaron ahí. Es decir, el agua llegó a sus pies, a sus tobillos, el río los inundó, cambió su destino y los equilibró, pero se quedaron ahí. Y años siguen con el nivel ahí. Sí, fueron bautizados, pero la Escritura nos dice que hay que hacer otros cambios, llegar a las rodillas,
Llegar a la rodilla era símbolo, ¿no es cierto?, de quebrantamiento, de humildad, de humillación. Claro, las rodillas son los que mantienen al hombre erguido o humillado. Son las rodillas las que hacen, ¿no es cierto?, el movimiento para que el hombre esté en pie o esté de rodillas o esté en el suelo. Por lo tanto, ¿qué nos dice eso? Que el agua de Dios, el Espíritu Santo, tiene que llegar a nuestras rodillas, tiene que quebrantarnos, tiene que darnos esa capacidad. Pero no solo ahí, tiene que llegar a los lomos. La llenura del Espíritu Santo llegando a nuestros lomos es lo que nos da la facultad, ¿no es cierto? En términos bíblicos, los lomos eran la capacidad de engendramiento. ¿Qué significa esto? La Biblia claramente dice, por ejemplo, que el pueblo de Israel salió de los lomos de Abraham. Pero la pregunta es, ¿por qué dice de los lomos de Abraham? Dando a entender que en sus lomos, en la parte alta de él, desde sus lomos venía su energía para engendrar los lomos. Por eso muchas veces en términos bíblicos aparece el término de los lomos de José, dando a entender, no significa que el Señor sacó de la parte de sus hombros a un pueblo, no, está dando a entender de la fortaleza de engendrar a través, ¿no es cierto?, de la grandeza del Señor. Y en este caso, el río en el cual se metió Ezequiel llegó hasta sus lomos. ¿Cómo podemos engendrar vida en otros si nuestra vida es mediocre? Si el Espíritu de Dios, si no somos llenos con ese poder. ¿Me entiende? Y luego, ¿no es cierto?, nos habla que hay que ser capaces de inundarnos de tal manera que no solo es la revelación del Señor, sino es la exigencia para cada uno de nosotros. Entonces, debemos procurar esa llenura del Espíritu Santo. Que eso fue, ¿no es cierto?, lo que la semana pasada estuvimos con la ayuda del Señor desarrollando, aunque hoy día le agregamos algunas cositas más que nada por el momento para ir, ¿no es cierto?, yendo a esa parte. Entonces, ¿qué nos correspondería hoy día? Con la ayuda del Señor Jesucristo. Tal vez aquí llegamos a un punto ya a entrar a la enseñanza de hoy. Permítanme que me haya tomado el tiempo con el resumen, que fue bastante rápido, pero el material, insisto, ustedes lo han escuchado también, tenemos el material, lo vamos a hacer llegar en su momento a medida que de lo posible, a aquellos que no tienen alguna de las partes del estudio, porque el estudio no solo está todo grabado, sino también está todo el material escrito, que también se los haremos llegar. Pero, ¿qué nos corresponde hoy día? Un tema que muchas veces saca roncha, sobre todo en este último tiempo, el hablar en lenguas. Queremos, ¿no es cierto?, fijar nuestra atención y quiero que usted me acompañe a lo que vamos al día de hoy a ir desarrollando en este sentido por la importancia que todo esto tiene para nosotros. Como hemos visto hasta ahora, el Espíritu Santo en su manifestación y desarrollo tiene sus bases más profundas solo en la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos preguntarnos si después de todo lo que hemos conversado y hemos hablado en los textos y hemos tratado de resumir y hemos tratado de vislumbrar, tratando de llegar a lo medular de lo que es la palabra del Señor, nos preguntamos entonces, si todo lo que hemos visto hasta ahora tiene su base en las Escrituras, ¿hablar en lengua tiene también un fundamento bíblico? Es decir, ¿aparece registrado en las Escrituras? ¿Tiene fundamento? Y la verdad es que si nos remitimos a las Escrituras, encontraremos que el hablar en lengua, como hemos dicho, fue prometido por el Señor a sus seguidores y fue a ellos a quienes por primera vez el Señor les enseñó y les mostró la importancia de esto y les habló dando a entender lo que ellos o lo que en ellos iba a ocurrir por medio de este Espíritu. Marcos capítulo 16, ahí como está en su pantalla, dice en el verso 16 y 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Escuche, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Por lo tanto, lo que la Escritura nos está enseñando es de que por este pasaje nos damos cuenta de que una de las señales que seguirían a los que creen es hablar en lengua. Es decir, el hablar en lengua era una de las señales que el Señor promete a los que creen en Él, a sus seguidores y a los que iban a tener, ¿no es cierto?, puesta obviamente la fe y la certeza en aquel Señor y Salvador que no era otro sino Jesucristo.
Y aquí, ¿no es cierto?, cuando nosotros hablamos o mencionamos el término hablar en lengua, tenemos que partir de la base de que el Nuevo Testamento, y especialmente la mayoría de los escritos que se preservan hasta el día de hoy del Nuevo Testamento, fueron escritos en griego, y los apóstoles también se masificaron por medio de la lengua griega. Esto no es difícil de entender porque históricamente usted recordará que la lengua de los hebreos, siendo el hebreo mismo, no era una lengua masiva. Más aún, el hebreo fue considerada como una lengua muerta hasta, diremos, hasta el año 1948. Es decir, no se consideraba idioma, no se consideraba una lengua. En el 14 de mayo de 1948, cuando se habla de la independencia de Israel, o más bien se declara a Israel como una nación libre, soberana, independiente, en ese momento surge un inconveniente. ¿Y qué lengua? Porque todo país, cuando se reconoce y cuando usted lo ve en los mapas o en los libros de historia, usted dice, por ejemplo, no sé, Chile, idioma oficial, español o castellano. Entonces, en el caso de Israel, y como cada país, ¿qué lengua van a tener ellos? ¿Cuál es su lengua? ¿Cuál es su idioma? Cuando salió en el 1948, ¿no es cierto?, como nación, y nació como nación. Por eso es que las profecías indicaban esto glorioso. En un día nacería una nación, en un día sí, se cumplió en Israel, en un día nació, porque ellos, aunque habían estado mucho tiempo en sus territorios, habían sido esparcidos y ya no eran considerados pueblos. Y por lo tanto, el idioma hebreo era una lengua muerta, considerada muerta. No, los únicos que la hablaban eran los israelitas, pero ellos, ¿no es cierto?, no se consideraban, era casi como un dialecto, no se consideraba un idioma. Pero cuando se reconoce una nación libre, idioma oficial, el hebreo. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que históricamente no era una lengua masiva, porque no eran muchos países hasta el día de hoy. ¿Quiénes hablan el hebreo? Solamente los israelitas. Por lo tanto, si se va a masificar el evangelio, si se va a hacer conocido, si hay que predicar a la gente gentil, obviamente no se predicó en hebreo. No fue el hebreo el idioma en el cual se transmitió el evangelio a los gentiles. En otras lenguas y en un principio comenzó justamente con el griego. Por eso es que muchos, y esto es importante reconocerlo, porque muchos de los escritos que comenzaron en el Evangelio están escritos en griego, y las traducciones, ¿no es cierto?, fueron en su momento también utilizadas, porque el griego era considerado como el idioma de la gente culta en los días de Jesús incluso. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros pensamos en estos términos, si una de las señales que seguirían era hablar en lengua, estas expresiones, hablar en lengua, fue escrita, ¿no es cierto?, en el hebreo figuraba más o menos así, glosais laleusum kainais. Si nosotros pensamos, ¿no es cierto?, y glosa quiere decir lengua, lenguaje o idioma. Y aquí es importante porque usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Porque cuando se habla de el término, cuando usted a veces escuchará a personas o a eruditos bíblicos, o cuando alguien quiere, ¿no es cierto?, aparentar que sabe, dicen, bueno, el término de la glosolalia, y uno dice, ¿qué será la glosolalia? Literalmente la glosolalia, que es un término usado, ¿no es cierto?, y muy preferido por los lingüistas, especialmente los eruditos bíblicos, la glosolalia es hablar en lengua. Entonces, que se deriva de este sentido. Glosa quiere decir lengua, lenguaje o idioma. Laleo, que quiere decir hablar. Y obviamente, ¿no es cierto?, cuando nosotros usamos este término, lo unimos con kaino, significa nuevo o reciente. Por lo tanto, estas expresiones fueron las traducidas o las que aparecían en el lenguaje o en el término inicial cuando el Señor le dijo hablarán en nuevas lenguas. Es decir, aparecen registrados en este lenguaje y de esta manera, ¿no es cierto? Lo cual quería decir hablar en nuevas lenguas. Por lo tanto, esto es tremendamente importante. Más reciente, ¿no es cierto?, en el caso de lo que nosotros estamos hablando. Pero ahora piense usted en lo siguiente, para ver eh, el sentido, más bien dicho, de lo que Jesús se refiere cuando le dice hablarán en nuevas lenguas.
¿Qué es lo que quiso decirle el Señor a los suyos? No podemos negar que hay un pasaje que es fundamental. Y yo quiero que usted preste atención a esto, aunque vamos a irlo desarrollando con cautela, con tranquilidad, porque, insisto, queremos tratar de dejar las bases lo mejor posible, aunque usted conoce esto, pero vamos a darnos cuenta y que más de alguna sorpresa quizás nos podemos llevar en ese sentido. Entonces, si hay un tema, o más bien dicho, un pasaje esencial para entender esto, un pasaje bíblico que es fundamental, en donde se origina todo esto, la glosolalia, el hablar en nuevas lenguas, ¿dónde fue? Es aquí, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que es ahí donde todo se origina, y ahí donde usted, perdón, me fui para atrás. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, dice, unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Glosolalia, como el Espíritu les daba que hablasen en otras lenguas. Aquí, ¿no es cierto?, la expresión comenzaron a hablar en otras lenguas, quiero que le quede sumamente claro, aunque nosotros hablamos y muchas veces de este tema, pero quiero dejarlo aún más claro, que este término, hablar en otras lenguas, debe interpretarse como que hablaron en diferentes o distintos idiomas. ¿Me entiende? Distintos idiomas, es decir, era un lenguaje diferente al que comúnmente ellos hablaban. Así lo dice la Escritura. Y dice, ¿no es cierto?, que fueron repartidas esas lenguas y comenzaron a hablar, dice, en otras lenguas. Y fíjese la última parte, cómo el Espíritu les daba que hablasen. Si la glosolalia es hablar en otras lenguas, no es otra cosa sino un idioma, es hablar en otro idioma. Y dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto se interpreta que el idioma, el dialecto o lenguaje que los apóstoles y discípulos del Señor hablaron ese día, dice la Escritura que era según el Espíritu les concedía que se expresasen. ¿No es verdad? Y esto deja claramente establecido dos cosas, es decir, el Espíritu Santo dentro de ellos le estaba dando, ¿no es cierto?, según el Espíritu quería, el Espíritu dominó sus lenguas y lo que ellos estaban hablando era un idioma, no por su mente, no por lo que ellos querían decir, sino el Espíritu les daba que hablasen. Y ahora, si ellos estaban hablando, esto era importante. Estas dos cosas, la primera es que al ser bautizados con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, no se trata solo de un balbuceo, hermano. No se trata de un sirigoncio. No se trata sino de algo esencial, de un idioma. Se trata de un lenguaje bien definido. ¿Se da cuenta? Según el Espíritu les daba que hablase, no era un balbuceo. Por favor, entiéndalo, no quiero, ¿no es cierto?, en esto ridiculizar ni nada, pero no era un ta 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 ta. Eso no es hablar en lengua. No era un che 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 o cualquier cosa que se le parezca. Según la Biblia, por eso es que insisto, a mí me interesa que veamos los pasajes y que podamos interpretar lo que a través de ella nos define la Escritura. Dice que eran, según el Espíritu les daba que hablasen, y hablaban idiomas, o hablaron idiomas, hablaron palabras latentes, audibles, entendibles. Así dice la Escritura. Por lo tanto, en primer lugar, insisto, no era un balbuceo, sino un idioma real, un lenguaje muy definido. Y en segundo lugar, no depende de ninguna motivación o influencia humana, sino directamente de Dios. ¿Me entiende? No dependía de ninguna influencia humana. Aquí, ¿no es cierto?, voy a salirme un poquitito de la presentación
porque quiero que usted me entienda en este sentido. Si el hablar en lenguas venía directamente del Espíritu Santo, directamente de Dios, se posesionó en los hombres, si ellos comenzaron a hablar un idioma definido, decíamos primeramente, no era sino palabra. Vamos a ver, como dice la misma Escritura, que era un idioma que la gente entendió, que la gente escuchó. No era un balbuceo, no era un sirigoncio, no era ningún tipo, ¿no es cierto?, de cosas inentendibles o de algo que no está en ninguna parte, sino era un idioma que estaba vigente, la gente entendió por lo tanto. Y lo segundo, que venía según el Espíritu daba que hablase, no era de los hombres, no era influencia humana. Y escuche bien lo que voy a decir ahora. No dependía de una osmosis. No depende, ¿no es cierto?, de cuanto más le muevan la cabeza. No va a depender de los golpecitos en la frente. No depende de los golpecitos en la garganta. ¿Me entiende? Lo que estoy diciendo claramente, porque hay muchos vicios hoy día que no sé quién los inventó y que no sé de dónde salieron, pero son equivocados, son erróneos y más aún conducen a error. Es tan delicado esto que estoy diciendo y me hago responsable de lo que estoy diciendo, porque con el paso de los años yo he visto tanta barbaridad, por favor, en relación a esto, que, que uno lo ve, ¿no es cierto?, cómo empiezan. Primero, le ponen una mano en la frente y otra mano en la espalda y empiezan, ¿no es cierto?, con unos movimientos raros como que moviéndole la cabeza se le va a soltar la lengua. Segundo, empiezan, ¿no es cierto?, encima, casi en el oído, ¿no es cierto?, a decirle a las personas que empiecen a llevarlo a un estado de motivación, incluso de inducción. Lo induce. Si yo empezara en el oído de una persona y pongamos el siguiente ejemplo, ¿qué sucedería si yo tengo un niño pequeño que está recién empezando a hablar, que entiende las letras y que entiende las palabras y que sabe definirlo, y que hay cosas que no entiende? Pero si yo en el oído le empiezo a decir, di hola, hola, el niño, ¿no es cierto?, va a empezar a repetir, ¿sí o no? Porque está claro que psicológicamente los seres humanos aprendemos a hablar por repetición. Y esto no es descabellado, porque todos nosotros aprendimos, y los que son más entendidos lo saben, por repetición. Demuestra un botón, un ejemplo claro. ¿Qué sucedería si un niño se cría en una casa donde padre y madre no hablan? El niño no aprende a hablar. Por eso es que en el caso de las personas que son sordomudos y que tienen hijos normales, los hijos tienen que ir a escuelas especiales porque tienen que enseñarle a hablar, porque ellos no aprenden, porque el idioma y el aprender a hablar depende de la repetición, depende de lo que nosotros escuchamos. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo en nuestra naturaleza humana, vamos aprendiendo a hablar y vamos aprendiendo palabras con el oído y el atender a las personas y a las que están hablando. Y ahora pregúntese, ¿qué sucede cuando alguien está orando y hay otra persona al oído hablándole en lengua? La Biblia dice claramente que vinieron y hablaron en lengua según el Espíritu les daba que hablase. Por eso estoy dejando esta parte clara, porque creo que este es un vicio que es desagradable y además es equivocado. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hablarle en su oído, no es solo cuestión de tiempo que la persona empiece a relacionarse con lo que se le está diciendo en el oído. Incluso puede llegar a decirlo y puede hablar, pero mi pregunta es, si habló como un papagayo porque repitió lo que se le enseñó y lo que escuchó, eso no es el Espíritu Santo. Ni es tampoco conforme a lo que la Biblia enseña en relación a este tema. ¿Se da cuenta? Tampoco es cuando nosotros incidimos, por eso quiero tomarme estos minutos en esta parte, cuando nosotros incidimos en las personas, orando sobre ello, y empezamos, por ejemplo, di lléname Señor, dice la persona, nosotros le estamos ayudando a orar, lléname.
Pide que te llene, lléname, lléname, lléname. Sí, pídelo, pídelo, lléname, 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 lléname. Sigue, sigue pidiendo, sigue pidiendo, sigue. ¿Se da cuenta? Eso yo se lo digo porque yo lo he escuchado y usted creo que lo ha escuchado montones de veces. Pero escuche, la persona, ¿no es cierto?, después de estar unos 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, lléname, 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 ¿sí o no? Entonces, insisto, la escritura dice que eso no es correcto, es equivocado. Más aún, creo que eso no es de Dios. Derechamente, porque cada una de esas cosas en algún momento se generaron y nosotros somos tan inocentes que permitimos que el enemigo, ¿no es cierto?, nos introduzca el dedo, la mano, el brazo, ¿no es cierto?, hasta dentro en la boca. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar que eso es aceptable, cuando no es así. En ningún pasaje bíblico enseña que los que recibieron el Espíritu Santo lo recibieron por inducción, lo recibieron porque las personas lo indujeron a algo. Es cierto que yo puedo ayudar a orar. Es cierto que yo puedo estar con una persona, ¿no es cierto?, para, en cierta medida, alentarlo. Pero tengo que tener el suficiente tino y cuidado para no incurrir en los errores que estamos hablando. Más aún, ¿para qué hablar de las inmoralidades que a veces en las que se entran? ¿Por qué? Porque si hay una dama, si hay una mujer, ¿no es cierto?, una señorita que esté pidiendo el Espíritu Santo, creo que no es muy bien visto que se ponga la persona delante y que esté, ¿no es cierto?, y que ponga su mano debajo de la garganta, trato de decirlo lo más suavemente posible, que baje su mano, ¿no es cierto?, hasta un poquito más abajo de la garganta. Creo que no se ve bien, creo que no es adecuado, creo que es incorrecto. Por lo tanto, son esos excesos que hoy día también se cometen. Y no sé por qué, porque a través de todo eso se sentirá más al Señor que a uno le aprieten el pecho. Se sentirá más al Señor que le golpeen aquí. Entraremos en una experiencia más sobrenatural. Y si nosotros vamos hablando de esto, insisto en lo que estoy diciendo. Dice que hablaban según el Espíritu les daba que hablasen. Eso da a entender de que eso no era ni generado por el hombre, ni inducido por el hombre, ni motivado por el hombre. Era directamente de Dios. Por lo tanto, lo que he dicho en otras ocasiones, y es aquí el cuidado que yo tengo, o que debo procurar tener cuidado, me atrevería a decir, por lo que acabo de mencionar, que en otras ocasiones ya lo he dicho, creo que hay personas que han hablado, entre comillas, aparentemente en lenguas, y en realidad han hablado alguna palabra o han hablado cosas, pero no han sido ni sellados ni tienen el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque muchos, ¿no es cierto?, han sido motivados, han sido inducidos y el ambiente alrededor también ha influido en eso. Claro, porque si hay un montón de personas hablando en lengua y yo, ¿no es cierto?, por la necesidad de querer tener aquello o mostrar de que en el fondo lo tengo, puedo incurrir en aquellos errores. Y tal vez esto daría en cierta medida una explicación el por qué hay personas que usted la ve que en una convención o en un movimiento grande dicen, no, el Señor la selló. Algunos incluso dicen, fue llena. Que hablamos ya y definimos que el término lleno es mucho más profundo que eso. Fue llena del Espíritu Santo. El Señor la selló con su Espíritu Santo. Y todos contentos y todos alegres. Y al día siguiente, esa persona no fue más a la iglesia. Y nunca más la vimos. Nunca más estuvo. Y uno dice, y se preocupa y dice, pero el Señor la selló. ¿Y por qué no estuvo? Entonces mi pregunta es, ¿realmente fue sellada? ¿Realmente recibió aquello de lo que estamos hablando? Entonces, no puedo decir a ciencia cierta y afirmar que es así en todos los casos, pero creo que por lo menos me salta la duda en algunos casos. Entonces, insisto, vamos otra vez. El Espíritu les daba que hablase. Significa que eso venía de... Primero decíamos, ¿qué estamos diciendo? Primero, era un idioma, no era un balbuceo. No era un ta 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 ta, che 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 cha 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 o lo que sea. Lo digo con mucho respeto, pero por favor, incluso, y lo digo porque lo he escuchado, perdón, y creo que usted me entenderá, pero hay personas que a veces con cierta vulgaridad y para burlarse un poco, incluso de los creyentes dicen, este va a machacar la manzana.
Claro, ¿y de dónde sacan ese término? Porque dicen, claro, cuando uno dice, machaca la manzana, machaca la manzana, machaca la manzana, entonces, ¿me entiende? Riéndose y burlándose de algo que nosotros mismos hemos sido los gestores. Porque literalmente, y creo que ahora usted me va a entender, pero clarito, 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 ¿sí? Con perita y manzana. Si yo le estoy, ¿no es cierto?, a alguien hablando y alguien le dice, machaca la manzana, eso no es, ¿me entiende? Pero lo que la Biblia nos relata es un idioma, es un lenguaje. Existió, sí existían, la gente los escuchó en sus lenguas. Por lo tanto, primero decíamos, era un idioma, no era un balbuceo, no era un sirigoncio, era un lenguaje. Por lo tanto, el hablar en lengua es un lenguaje. Segundo, según el Espíritu les daba que hablase, lo cual revela de que es Dios el que está motivando y es Dios el que ha llegado a dominar a la persona. Vamos entonces. Según el libro de Hechos que acabamos de mencionar, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, eso es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque no dependía de una motivación humana, sino directamente de Dios. La influencia venía de Dios. Otro de los asuntos que en relación a esto, avanzando, que declara esta misma escritura que nosotros ya tenemos, es lo que dice, ¿no es cierto?, este pasaje que nosotros ya estábamos leyendo. La escritura indica en el verso 6 lo siguiente: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, y escuche, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Pregunto entonces, ¿eran balbuceo? No. ¿Eran sirigoncio? No. ¿Era algún tipo, ¿no es cierto?, de charlatanería? No. ¿Era un invento? No. ¿Eran monosílabas? Sí, 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 sí. No, 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 no. Ta, 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 te, 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 te. No. ¿Qué dice que era? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Por lo tanto, lo que ocurrió en ese día en Pentecostés, de acuerdo a las Escrituras, fueron idioma, las personas que estaban ahí los escucharon. ¿Y sabe usted lo importante que esto? Porque este versículo nos relata que los judíos que vivían fuera de Israel y los gentiles prosélitos, es decir, aquellos que eran como alumnos de los israelitas, los que se hacían israelitas o se convertían, ¿no es cierto?, al judaísmo, estos prosélitos que eran de diferentes procedencias y nacionalidades. Esto es entendible porque usted sabe que para ciertas fechas, especialmente habían 3 fiestas en el año donde los israelitas tenían la obligación de venir a Jerusalén, por lo menos, ¿no es cierto?, alguna de estas 3 fiestas, y una de ellas era la Pascua, en la cual venían los judíos de diferentes partes del mundo para celebrar la Pascua allá en Jerusalén. Y por lo tanto, todos los que eran judíos que vivían, ¿no es cierto?, en diferentes partes, también los prosélitos, ellos, ¿no es cierto?, que eran de diferentes nacionalidades, aún siendo judíos, porque habían nacido incluso en otras naciones, entendían en sus idiomas y en sus dialectos nacionales lo que los 120 hablaban. Eso es lo que está diciendo ahí. Lo que los 120 estaban hablando ahí, los judíos que venían de otras partes los entendían lo que estaban hablando. Y piense usted que esto no es menor, porque si consideramos la cantidad de naciones que las escrituras señalan que se habían hecho presentes en esa ocasión, la escritura nos dice que personas estaban ahí y de qué partes venían. Dice que unos venían los partos, los medos, los elamitas, los que habitan, dice, Mesopotamia, los habitantes de Judea, los habitantes de Capadocia, los habitantes del Ponto, los habitantes de Asia, los habitantes de Frigia, los egipcios, los habitantes de regiones de África, más allá del Cirene, romanos,
residentes que también estaban en Jerusalén, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, etcétera. Se da cuenta la cantidad de idiomas que estaban ahí y la cantidad de personas que venían. Insisto, eran israelitas, pero ellos habitaban en esa zona, por lo tanto hablaban. Es como lo que yo le he mencionado más de alguna ocasión. Hoy día, por ejemplo, puede ir un chileno a Alemania y puede estar en Alemania en medio de los alemanes, y los alemanes hablan alemán, obviamente. Y usted puede estar ahí entre medio, y de repente, si entre medio de los alemanes usted escucha, ¿no es cierto?, a alguien, ¿no es cierto?, oye, hermano, por ejemplo, el chileno que está ahí va a entender inmediatamente y va a decir qué cosa, independientemente de la cosa. Lo hago un poco para darle humor al tema, pero me refiero que usted se va a dar cuenta inmediatamente por el idioma y por lo que se está hablando, que usted entendió esas expresiones, usted entendió esas palabras, porque es un lenguaje, porque es un idioma. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Dice que ellos quedaron confundidos, la multitud quedó atónita, confuso, porque cada uno de ellos le oía hablar en su propia lengua. ¿Se da cuenta? Le estaban oyendo, le estaban escuchando lo que ellos estaban diciendo. Y estamos hablando de la cantidad de idiomas que mencionamos recién. Y todos ellos, los judíos que estaban ahí, los apóstoles, ninguno de ellos hablaba estos idiomas. O si alguno de ellos lo podía haber entendido o hablaba algunas palabras, pero no la cantidad de idiomas que estaba ahí. ¿Esto qué significa? Significa la importancia de lo que estaba ahí ocurriendo. Se imagina, por ejemplo, a un Pedro de repente siendo tocado por el Espíritu de Dios y empezar a hablar en árabe, y había un judío ahí entre medio que vivía en zonas que hablaban árabe, y ese judío, aunque hablaba hebreo, escuchó de repente a otro judío hablando en el idioma que él conocía. Y es por esa razón que ellos expresan, dice, bueno, y esto no son todos de esta localidad, no son todos de aquí, ¿por qué les escuchamos hablar en nuestra propia lengua? Porque lo que ellos estaban escuchando no era un sirigoncio, hermano, era un idioma, eran palabras. En resumen, cada uno de los diferentes habitantes de estas naciones o regiones los oían hablar en su propia lengua. Esto es lo interesante de todo esto. La Biblia no nos dice que hablaban cosas incoherentes tampoco. Hablaban palabras o repeticiones, tampoco, perdón, hablaban palabras. Ellos en lo que estaban hablando eran lenguaje entendible, no eran palabras aisladas, no eran repeticiones de sonidos sin sentido, para que los oyentes que allí estaban presentes pudiesen quedar confundidos y sin entender. Muy por el contrario, lo que ellos escuchaban era, ¿no es cierto?, les oímos hablar, ¿no es cierto?, en nuestra propia lengua. El verso 11 dice algo muy importante. Los mismos habitantes de estas regiones, estos mismos de que estamos hablando, que están ahí reunidos, dice que señalan, y lo que le llamaba la atención de los judíos era esto, porque el verso 11 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vemos que lo que dejó atónitos a todas esas personas, a todos esos inconversos, aquel día de Pentecostés fue el oír a estos judíos hablando las maravillas de Dios en su propia lengua. ¿Se da cuenta? Fíjese en este texto, porque cuando nosotros hablamos de en su propia cuenta, dice que las maravillas de Dios en su propia cuenta. El Señor les dijo que cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor a los suyos? Que cuando venga el Espíritu Santo, Él me va a ensalzar. Y dice, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿no es cierto?, tomará de lo mío. Lo que estaba allí ocurriendo con esos hombres, dice la Escritura que no se habló de otra persona o se fijó la atención en nada que no fuese alabar al Dios de Israel,
a ese Jehová del Antiguo Testamento. Se estaba alabando al Dios de Israel, como el propio Jesús dijo, hablando de la obra del Espíritu Santo. El mismo Señor dijo en este texto que usted está leyendo ahí en su pantalla, que Él me glorificará, dando a entender de que el mismo Espíritu iba a hacer entender a las personas, iba a glorificar por medio de este Espíritu. Esto es importantísimo también y me voy a tomar un minutito saliendo de la presentación para que usted me entienda. Cuando dice que los que estaban ahí, los judíos reunidos, no quiero cansarle con esto, pero me he tomado todo el tiempo del mundo para que quede clarito, clarito, clarito. Los que estaban ahí, los judíos que hablaban griego, los judíos que hablaban, ¿no es cierto?, árabe, los judíos que hablaban, los de Roma, ¿qué idioma hablaban? Obviamente latín o romano. Por lo tanto, imagínense los judíos que habitaban en Roma y conocían el lenguaje romano, o el italiano, o el latín. Los que habitaban en zonas de árabe y que hablaban en árabe. Y de repente aparecen unos judíos que están todos y que todos viven en la misma localidad, todos son de ahí, de esa zona, y de repente dice que ellos se sorprenden porque esas personas lo escuchan hablar en una lengua, en diferentes idiomas, y les escuchan glorificar a Dios, dicen ellos, en nuestra propia lengua. Y al decir glorificar, significa, insisto, lo que estamos desarrollando no era un sirigoncio, no era una repetición de sonido, o cualquier otra cosa. Era un idioma, y glorificaban a Dios. E imagínense usted, ¿no es cierto?, que las expresiones de estos hombres eran frases. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Imaginémonos por un momento los apóstoles llenos del Espíritu Santo y siendo bautizados en el Espíritu Santo y diciendo, grande eres, eterno Señor, grandes son tus maravillas. Y lo estaban hablando, por ejemplo, en italiano. No sé cómo se dice esa frase que yo acabo de decir en italiano, pero imagínense que ellos, hablando en italiano, ¿y qué estaban diciendo? Glorificando a Dios. ¿Se da cuenta de lo que significa esto? Significa que el hablar en lenguas, como se origina, no era una repetición de una frase. Hablemos de una frase cualquiera. Imaginémonos, ¿no es cierto?, que es, en inglés, Señor se dice Lord. Pero imaginémonos que lo que estaban ahí los discípulos diciendo o haciendo no era diciendo Lord, 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 que podía haber sido, pero la Escritura dice que estaba glorificando, magnificando. Obviamente Lord significa Señor, y yo puedo decir, ¿no es cierto?, Señor, 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 y se entendía como idioma, pero literalmente eso, ¿no es cierto?, estaba siendo repetido en diferentes idiomas, en diferentes lenguas. Entonces no eran sonidos sin sentido, no eran palabras al azar, no eran idiomas, ¿no es cierto? Los que lo estaban obviamente produciendo no entendían, no lo sabían, pero sí la Escritura dice que estaban siendo por medio del Espíritu Santo según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu era el que les daba que hablasen. Eso. Por lo tanto, es muy significativo. Vamos, ¿no es cierto?, a avanzar un poquitito más, ¿no es cierto?, para ya unos minutitos, para ir cerrando esta parte que para mí es sumamente interesante recalcar. Por lo tanto, Él tomará de lo mío y me glorificará. Lo que estaban haciendo era magnificando a Dios en los diferentes idiomas, hablando, bendito sea el eterno Salvador en alemán, bendito sea el creador de todas las cosas en árabe, bendito sea el Señor que todo lo puede, santo, sublime. ¿Se imaginan una adoración así? Pero hablándola, ¿no es cierto?, en cualquier otro idioma. Eso era lo que allí estaba ocurriendo, eso era lo que estaba pasando.
Por lo tanto, este texto es fundamental para lo que estamos desarrollando, porque aquí claramente hay referencia de lo que estaba ocurriendo ahí y por qué. Y eso, fíjese usted que ahora puede entender y podemos entender con más claridad, eso fue tan sorprendente que eso marcó a aquellas personas. Eso les hizo darse cuenta que ahí había un ambiente sobrenatural, porque nadie naturalmente puede estar hablando tantos idiomas y alabando a Dios y literalmente trayendo un mensaje a esas mismas personas en la lengua que ellos tenían desde niños tal vez, y ahora en su lengua que ellos habían escuchado, en donde se habían criado, escuchaban ahora magnificar a Jesucristo en esas lenguas. Y eso los sorprendió al punto que los tocó. Y ahí se produce el segundo milagro. El primer milagro era lo que estaban hablando las personas del vulgo, que ni siquiera conocían esos idiomas. Y el segundo milagro era, ¿no es cierto?, de que le estaba trayendo a ellos un mensaje sin ellos darse cuenta o sin saberlo. Le estaban trayendo en su propia lengua la magnificencia de un Cristo que estaba ahí en los alrededores de Jerusalén. Él no había salido de Jerusalén y de sus alrededores. Y ahora, cuando llegan esta gente de todas partes, empiezan a recibir el mensaje de este Señor, pero ahora en su propia lengua, engrandeciendo a este Señor en su propia lengua. Se da cuenta lo sobrenatural que ya estaba ocurriendo. Obviamente, eso lo sobrecogió al punto que ellos decidieron y se dieron cuenta que lo que allí estaba ocurriendo era sobrenatural. Porque déjenme decirle, si yo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo fuera a China y entrar a un lugar, a una reunión, perdonando lleno de chinos, porque todos los que vienen ahí son chinos, por decir algo. Chinos más grandes, chinos más chicos, chinos gordos, flacos, todos chinos. ¿Me entiende? Y si yo estoy ahí, se imagine yo voy como, perdonando la expresión, en buen chileno voy como piola, inadvertido. Y entro ahí, ¿no es cierto? Y todo, no sé, pues, y hablando en chino. Y yo ahí, ¿no es cierto?, sin entender nada. Y de repente, ¿no es cierto?, un chino me dijera, el Señor dice que te arrepientas, que queda poco tiempo. Yo le digo, yo me tiro de cabeza en las bancas. ¿Sí o no? ¿Qué cree que ocurrió en Pentecostés? Eso. ¿Por qué el Señor tocó los corazones? Porque empezaron ellos a oír en su lengua natal la advertencia y la glorificación que esos hombres estaban haciendo al Señor en el idioma que ellos no conocían, pero que el Espíritu Santo les daba que hablase. Y eso hace que todo esto sea sobrenatural, que de hecho los marcó. Por lo tanto, esta escritura es tremendamente importante, como la hemos ido desarrollando, para poder entender esta parte. Saltemos un poquitito más adelante, que creo que ya quedó más que claro con los ejemplos que acabamos de mencionar. ¿Qué ocurre en las lenguas de Hechos 10? Porque aquí hay otro pasaje que usted ha escuchado muchas veces, ¿no es cierto? Hechos 10, cuando es Pedro, ¿no es cierto?, llevado a la casa de Cornelio, es invitado, y lo que empieza a ocurrir ahí que también es sobrenatural. Dice, ¿no es cierto?, el texto que usted lo tiene ahí, ya, ¿no es cierto? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también, ¿se da cuenta? De que también, eso lo dice, sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lengua y que otra vez magnificaban a Dios. Fíjese que ahora se da vuelta la tortilla. ¿Por qué se da vuelta la tortilla? Porque aquí ocurre lo contrario. Las personas en día de Pentecostés fueron sorprendidos porque de repente escucharon que todos los que habitaban la zona de Jerusalén empezaron a hablar en otras lenguas, y en la lengua que estas personas, que eran viajeros, que venían de otras zonas, le escuchaban hablar maravillas de Dios. Se da cuenta, y ellos fueron sorprendidos y tocados. Fíjese ahora lo que ocurre. En Hechos 10 va Pedro, predica, habla a los gentiles, cae el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Y ahora
todos los que están ahí, los que lo acompañaron a Pedro, todos los fieles de la circuncisión, que todos eran judíos y todos hablaban hebreo y todos conocían la lengua de ellos que era natural, ahora quedan sorprendidos y atónitos, porque ahora escuchan que aquellos que eran gentiles hablaban en la lengua de ellos, magnificando a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque los judíos que estaban ahí, ellos sabían que los que estaban, en este caso, digamos, los romanos o Cornelio, poco o nada sabía de la lengua a lo mejor de ellos. Pero cuando el Espíritu cayó sobre ellos, empezaron a hablar en otras lenguas, y las lenguas que estaban hablando no era otra, sino en la que ellos entendían, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Magnificaban a Dios. Como vemos con estos gentiles prosélitos del judaísmo, el Espíritu Santo actuó de la misma manera que con los 120 en Hechos 2, sin que Pedro, que les predicaba el Evangelio, se lo esperase, y sin que nadie les hubiese dicho nada acerca del don de lengua o de repetir sonidos o sílabas, o de empezar a hablar en un idioma que no conociesen, también como en Hechos 2. Aquí se nos dice que magnificaban a Dios. Incluso el mismo apóstol Pedro hace notar que los gentiles, en el verso 47 dice que los gentiles han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. El verso siguiente, que no aparece aquí, que no lo tengo, pero que usted lo puede leer, dice que el verso 47, han recibido los gentiles el Espíritu Santo igual que nosotros. Claro, porque con este testimonio quedó claramente establecido que la lengua que ellos estaban usando, ellos como judíos la entendían. Entonces, me atrevería a decir que en el idioma en que estaban hablando, en el cual fueron sus lenguas tomadas, fue en el idioma que los mismos israelitas entendían, que lo más probable era, ¿no es cierto?, lengua hebrea. Y al estar hablando en hebreo, los judíos quedaron atónitos, sorprendidos, porque entendieron que en su propia lengua estaban magnificando a Dios. Quedaba claramente establecido, ¿no es cierto?, que eso no era humano, era divino, era no por ningún hombre manejado. ¿Por qué? Porque ninguno le había enseñado a hablar a estas personas, ninguno le estaba enseñando a repetir cosas, ninguno le estaba golpeando la frente y ninguno le estaba diciendo, dice Jesús, 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 Jesús. O ninguno le estaba golpeando, ¿no es cierto?, acá debajo en el cuello, diciendo, lléname, lléname, lléname. No, sino que ellos entendieron que lo que allí estaba ocurriendo era sobrenatural. Igual que en el aposento alto, nada nos hace ver que repitiesen sílabas sin sentidos o sonidos inventados por ellos mismos. El texto nos dice claramente que hablaron en idiomas extranjeros, entendible por la gente de otros países o regiones, como en el caso del día de Pentecostés. ¿Se da cuenta? Es decir, estaban hablando idiomas que ellos entendían claramente, que podían ver, que podían vislumbrar, que podían entender y verlo con claridad. Vamos a otro pasaje. Hechos capítulo 19. Ya, por favor, téngame paciencia un poquitito. Hechos 19. En esta escritura, Pablo encontró en Éfeso a unos seguidores de la doctrina de Juan el Bautista, lo hemos desarrollado en otras ocasiones. Y estos seguidores de Juan el Bautista, que ni siquiera habían oído sobre el Espíritu Santo, sin embargo, dice la Escritura que al igual que en los casos anteriores, comenzaron a hablar en otras lenguas y profetizaban. Hechos 19:6. Fíjese, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Fíjese que lo sorprendente que es esto. ¿Qué significa profetizar? Profetizar significa que ellos estaban hablando algún tipo de sermón, o más bien dicho, estaban hablando algún tipo de llamado, algún anuncio. No era un che, que no significa nada. No era, ¿no es cierto?, un sirigoncio, sino que dice, y profetizaban.
Es decir, cayó el Espíritu Santo y comenzaron a profetizar. Y profetizar es un poco más profundo porque significa que ellos hablando en lengua estaban anunciando cosas sin siquiera tener conocimiento, estaban anunciando cosas. Y que Pablo era un poco, era más distinto porque Pablo hablaba varios idiomas, por lo menos más de uno. Por lo tanto, Pablo entendió y se glorió en el Señor, porque estos que eran, ¿no es cierto?, de Éfeso, que empezaron a hablar en una lengua que ellos no conocían, pero que al hablar estaban trayendo un mensaje entendible y un mensaje que era en profecía incluso. Por lo cual esto lo hace tremendamente sorprendente. Como hemos dicho, nuevamente nos encontramos con un ejemplo de que esos hombres no se les forzó a balbucear, no se les forzó a repetir palabras que el Espíritu Santo no los hubiese dirigido. Por lo tanto, entender claramente los antecedentes que rodearon a esta experiencia sobrenatural en los días de la Iglesia Apostólica nos ayudará a comprender de mejor manera esta experiencia en nuestros propios días. Y claramente, para ir ya cerrando la parte de hoy, de acuerdo a todas las pruebas que la palabra de Dios aporta, nos damos cuenta de que en el presente existen muchas formas equivocadas que algunas congregaciones han transmitido a sus miembros. Lo otro que también es importante dejar en claro es que la palabra de Dios a través de los hechos de los apóstoles nos muestra la doctrina del Espíritu Santo y no lo que algunas congregaciones han hecho en el presente, como es el caso de la doctrina de hablar en lenguas. Y esto, ¿no es cierto?, quiero tomarme también un momentito ya para finalizar, de poder, ¿no es cierto?, explicarlo bien. De acuerdo a los pasajes bíblicos, nos habla de la doctrina de recibir el Espíritu Santo y de la doctrina del Espíritu Santo. ¿Qué indica la doctrina del Espíritu Santo? Dice la palabra que cayó el Espíritu Santo, tomó sus lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Decía que venía el Espíritu Santo y hablaban palabras con sentido, palabras con mensajes, que hablaban idiomas que la gente los pudo percibir, que glorificaban a Dios. Ese es el mensaje y esa es la doctrina del hablar en lengua. La doctrina del hablar en lengua nos enseña que el Señor tiene un mensaje para las personas. La doctrina del hablar en lengua nos enseña que el Señor tiene profecías por lenguas para las personas. La doctrina del hablar en lengua, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo nos enseña que el Señor tiene mensaje para los seres humanos, mensajes directos, profundos y a cabalidad entendible. La doctrina del Espíritu Santo nos enseña que el Señor usa los métodos y los medios, usa a las personas para traer un mensaje a las personas. ¿Se da cuenta? Sin embargo, hoy día muchos han introducido errores y equivocaciones como las que hemos mencionado en toda esta reunión en relación a aquellos excesos que se han cometido y que se han hecho equivocados. Y además de esto, ¿no es cierto?, también hoy día se ha establecido la doctrina del hablar en lenguas. Es decir, si tú no hablas en lengua, tú no eres de Dios. Si tú no hablas en lengua, tú no eres santo. Si tú no hablas en lengua, tú no eres hijo. Si tú no hablas en lengua, no es así. La Biblia, como hemos visto en todo este ciclo de enseñanza, nos ha ido demostrando de que primero, uno es hijo desde el momento en que se arrepiente y acepta a Jesucristo como su Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno acepta a Jesús como su Señor, el Espíritu Santo empieza a actuar en la vida de una persona porque se convierte al Señor. Y si hay una conversión real, una conversión verdadera, al convertirse verdaderamente, el Señor entró en su corazón. Y cuando el Señor entró en su corazón, obviamente está entrando el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo empieza a actuar a una persona desde el momento mismo de la conversión. Porque hemos dicho hasta el cansancio, porque no puede haber convertimiento si el Espíritu Santo no hace que la persona se convierta.
es el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado, claro. Y cuando el Espíritu entra en una persona, lo convence de su pecado. El segundo paso es que el hombre, cuando se bautiza en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, habiendo pasado por este proceso de convertimiento real, obviamente al ser bautizado, dice el Pablo claramente, de que nosotros pasamos de muerte a vida. Y al pasar de muerte a vida es porque la vieja estructura pasó, dice. El hombre viejo quedó sepultado. El hombre viejo quedó sepultado y sus pasiones en las aguas. Porque por medio del Calvario del Señor se aplica por las aguas bautismales nuestro perdón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo en ese momento, mi viejo hombre quedó sepultado y yo soy una nueva criatura, soy un hijo del Señor. Y al ser un hijo del Señor, obviamente el Espíritu del Señor está en mí, porque nadie le da, dice, nadie puede mandar. ¿Por qué nos ha dado su Espíritu? Dice, porque Él le da su Espíritu a sus hijos. Por lo tanto, si yo soy hijo, obviamente tengo el poder del Señor o su Espíritu ya actuó en mí desde el momento mismo de la conversión. Lo que sí ocurrió ahí es de que yo, ¿no es cierto?, recibí el Espíritu, como lo hemos dicho en algún momento también. ¿Qué es lo que necesitamos más adelante? Lo que el Señor les dijo a los suyos, que no se muevan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Que esa es otra etapa. El Espíritu Santo empieza a actuar en la persona, en la conversión, el Espíritu Santo entra en la vida de un hombre y uno es bautizado en el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Luego, pero la primera etapa es que el Señor ya entró y el Espíritu Santo a nosotros nos renovó, pasamos de muerte a vida, somos nueva criatura y ahora somos hijos del Señor y somos en el camino. Por lo tanto, tenemos los derechos, somos un hijo. ¿Me entiendes? Y al ser un hijo y tener los derechos, obviamente lo que el Señor nos dice, sin embargo, es que ahora ustedes para llegar hasta el final, para tener fuerza para el servicio, ustedes necesitan ser bautizados y luego de ser llenos, ¿me entiendes? Y eso significa que es la otra etapa. Pero la doctrina del Espíritu Santo me enseña, me dice claramente que el Señor hay un proceso que empieza a generar en las personas y ese proceso, ¿no es cierto?, me enseña que más tarde, cuando yo llegue al momento en que a lo mejor se produzca el efecto que la misma Escritura me enseña de poder traer un mensaje. ¿Por qué cree que Pablo les dice, si yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento y no 5.000 en el Espíritu y 5.000 donde nadie me entienda? Pablo, cuando ordena, que también más adelante, si el Señor lo permite, vamos a ver un poco este tema en relación a las lenguas, la Biblia dice claramente de que Pablo sostiene y dice que si en una congregación todos hablan lengua o muchos hablan lengua, pero no hay ninguno que interprete, mejor cállense. Porque Pablo está dando a entender que incluso el hablar en lengua y mucha lengua está dada con el propósito de traer un mensaje, y un mensaje, ¿no es cierto?, ¿de qué tipo? Obviamente un mensaje de advertencia, pero al mismo tiempo un mensaje para esa congregación directamente de Dios a través de una interpretación. Y si no hay tal interpretación, queda sin efecto, o más bien dicho, queda sin bendición. Entonces, dice que si alguno ora en lengua y que lo hace mucho, dice, se beneficia a sí mismo. Pero ¿cómo se beneficia a la congregación? Obviamente, si yo hablo muchas lenguas, incluso hay predicadores que a veces están predicando y hablan muchas lenguas y dicen 2 palabras y en lengua y otras más, al final el mensaje casi ni se entiende. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Que tiene que haber una estructura definida conforme a lo que Pablo regulariza el tema para que no se chacree. Entonces, ¿por qué hablamos de la doctrina del Espíritu Santo y no de la doctrina de hablar en lengua? Porque cuando hacemos la doctrina de hablar en lengua, fíjese cómo le quitamos importancia a todo lo demás y pareciera que solo hablar en lengua es lo que marca la diferencia, y no. Voy a decirte otra cosa que también he sostenido y también lo he mencionado en algún momento. Pastor, ¿significa que yo, para tener el Espíritu Santo, tengo que hablar en lengua? Yo le digo no. Pero yo le quiero decir que cuando usted, ¿no es cierto?, tenga el Espíritu Santo, va a hablar en lengua. Pero es que no lo entiendo. Lo que yo estoy diciendo es de que cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros de manera correcta y adecuada, tú no tienes ni siquiera que esforzarte, no tienes ni siquiera que preocuparte, no tienes ni siquiera que estar amargándote porque no estás hablando en lengua. Porque sin duda alguna el Santo Espíritu de Dios está habitando en persona
está habitando en creyentes que son verdaderos convertidos, que son gente honesta, sincera y fieles al Señor, y usted a lo mejor nunca lo ha escuchado hablar en lengua, pero en ellos está el Espíritu Santo y está el poder de Dios porque tienen las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu. Y si están los frutos del Espíritu, porque fíjese que dice que manifiestas son las obras de la carne. Si hay una persona que tiene los frutos del Espíritu, ¿cómo no va a tener el Espíritu si tiene los frutos? ¿Cómo puede una persona tener los dones del Espíritu y tener esos frutos que nos muestra la Escritura y usted nunca lo ha escuchado hablar en lengua? Pero más de alguna vez usted ha visto gente en la iglesia que no ha hablado en lengua y que se dice que no tiene el Espíritu Santo, pero usted ve que es una persona fiel, que es una persona honesta, que es una persona amorosa, que es una persona dadivosa y que si usted va sumando, tiene los frutos del Espíritu. Entonces, ¿cómo se puede tener los frutos de algo que no se tiene? Entonces lo que allí falta es aclarar algunas cosas, que en el fondo es parte de lo que estamos diciendo. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Espero no haber sido gravoso demasiado en esta parte, pero así como hemos ido lentamente, creo que ya vienen otras partes que pueden ser un poco más tiradas de las mechas para algunos, pero mi deber no es ni polemizar ni nada, sino que muy por el contrario, es tratar de que nosotros podamos entender aquellas cosas que todavía nos están dejando muchas veces así como en pañales en algunas cosas, porque se nos dice 2 o 3 cosas y aparentemente todo eso es, pero hay tantas otras cosas en relación a aquello que no se han enseñado, que no se han aclarado más bien. Así que el Señor Jesucristo les bendiga. No sé si hay alguna pregunta en relación a este tema y en relación a lo que hemos ido conversando en esta hora, en este Pastor, momento. ¿Sí? bueno, en el chat no hay ninguna pregunta hasta el momento, pero yo tengo una pregunta. ¿Ya? Pero aquí recién llegó una pregunta del hermano Alex. Voy a hablar del hermano primero. ¿Sí? La leo inmediatamente. Dice, Pastor, ¿qué criterio debemos usar para poner las manos, sobre todo cuando ungimos para que reciban el Espíritu Santo? Bueno, directamente el criterio es el que nos da el Señor por medio de su Espíritu. ¿Y cuál es el criterio? Que nosotros no debemos ser invasivos de la persona. No debemos ser inductivos. Eso significa que yo no puedo inducir a la persona. Debo tener conciencia clara que yo si estoy ayudándole, estoy, ¿no es cierto?, primero, no incomodando a la persona, hacerla sentir cómoda, hacerla sentirse acompañada, que obviamente ese criterio es un criterio, digamos, cristiano. ¿Por qué razón? Porque si yo, por decir algo, me pongo detrás de una dama, detrás de una hermana, y no es cierto, y la voy a incomodar porque estoy demasiado cerca, obviamente la hermana incluso hasta puede desconcentrarse, no corresponde. Distinto es que yo, ¿no es cierto?, si estoy al lado de ella o a un costado, estoy, ¿no es cierto?, también en consideración de que es una persona, si es nueva, ¿no es cierto?, que no la vamos a incomodar, que no le vamos a, ¿no es cierto?, a hacerla sentir, eh, digamos, que transpire, que pongamos la mano en zona que no corresponda, que estemos con nuestro aliento demasiado cerca, que son cosas que en el fondo, como criterio universal, que a veces se le llama como ética ministerial, es como que si yo me comí un ajo y un encebollado y después voy a orar por la hermana y le pongo, ¿no es cierto?, toda mi boca ahí casi enfrente de ella, ¿me entiende? Entonces, obviamente, son criterios que yo como cristiano debo, ¿no es cierto?, tener cuidado. Ahora, es una buena pregunta desde el punto de vista que nosotros debemos ir considerando que si ayudamos a una persona a orar, es ayudarla a orar, no es inducirla, porque, insisto, cuando nosotros empezamos con todos estos excesos que hablamos, es estar en alguna medida inducirla. Pero además también debemos, creo, entender que hay personas que incluso nosotros nos damos cuenta que hay personas que no les gusta que oren por ellos. Es decir, y a veces están adelante, ya sea hombres o mujeres, y que a veces se sienten, claro, y uno los ve orando y los ve que están compungidos, y a veces están compungidos siendo tocados, y a veces va un hermano desatinado y le pone la mano, y el hermano lejos, incluso abre los ojos y mira hasta con rabia.
y yo lo he visto montones de veces, creo que creo que no ha sido el único. Eso revela que uno debe tener el tino suficiente. Si usted me pregunta ahora derechamente en relación a esto, creo que nosotros debemos salvaguardar algunas cosas. Y para esto es que creo que no todos son los indicados para ir a imponer mano. No todos así como ya, cabrón, empezó, ¡buah! Y todo como tropel de caballos, todo a imponer mano. Creo que no todos están calificados para imponer mano, y más aún para ayudar a personas. En este caso me atrevería a decir que ni siquiera es en términos de imposición de mano, sino es en términos, porque nosotros cuando asumimos imposición de mano, asumimos, ¿no es cierto?, simplemente que es ir poner la mano en la frente, pero creo que muchas personas a veces... nosotros nos damos cuenta y cuando necesitan que se sientan cómodos, no hacerles sentir incómodos, muy por el contrario, por todas las razones que acabo de decir. Así que creo que todas las personas nos sirven y debiésemos tener también algunos hermanos que nos sirvan un poco más, con más criterio, creo. ¿Hay otra pregunta, me parece? Sí, ahí quería hacer la pregunta, la que iba a hacer yo antes, para que no se me olvide, pues. ¿Ya? Según el criterio que usted nos estaba diciendo, ¿cierto?, de que los apóstoles, ¿cierto?, cuando estaba Pedro predicando, cayó sobre ellos el Espíritu y comenzaban a hablar en otro idioma. Yo lo entendí perfectamente, como usted lo enseñó ahora. Pero, ¿qué significa entonces, por ejemplo, esas lenguas que nosotros hemos escuchado por sécula de cabro chico, por así decirlo, en las iglesias, esos idiomas que de repente no entendemos? ¿Qué significa eso? A ver, yo no quisiera irme en la bola respecto a esto, pero tampoco desmantelar ni dejar mono, digamos, mono parado con algún criterio desmedido. Yo creo que muchas de las palabras que nosotros usamos existen, y me atrevería a decir que hay, ¿no es cierto?, hay una serie de lenguas que entre nosotros, digamos, están siendo, en cuanto a las personas que escuchamos hablar en lengua, que las usan y que están presentes. Y aquí el trabajo para la casa es rogar al Señor que nos ayude a interpretar en el sentido de lo que significan aquellos mensajes que están ocurriendo en relación a esas lenguas. ¿Por qué? Porque de acuerdo al criterio que Pablo utiliza, las mismas lenguas a nosotros, cuando estamos en el fervor de la adoración, y, 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 y corríjanme si me equivoco, cuando uno sienta al Señor y empieza a hablar en lengua, siente algo tan especial y uno empieza a edificarse. Y claro, y cuando nosotros nos edificamos, pero si de esa edificación personal va a ser masiva y va a ser a lo mejor yo sin saberlo, estoy entregando o tengo un mensaje para la gente, o el Señor tiene un mensaje, no yo, el Señor tiene un mensaje para las personas, y debiésemos, ¿no es cierto?, rogar para que el Señor empiece a activar aquellos dones que están dormidos. Bueno, no quiero ofender a nadie, pero por ejemplo veo a mi hermana Rosita Ormeño, que es más antigua en esto, y con esto por eso quiero tomarla como ejemplo. Porque yo desde niño alguna vez escuché, y sí escuché en culto, que habían personas que interpretaron lenguas. Y sí vimos reuniones donde se paraba un hermano, ¿no es cierto?, interpretando una lengua, y hubieron momentos, ¿no es cierto?, especiales, momentos, ¿no es cierto?, que fueron sobresalientes, sobrenaturales. Pero aquellas cosas se fueron perdiendo con el paso de los años. ¿Por qué? Porque fueron introduciéndose todas estas cosas que creo yo son erróneas y se perdió aquel sentido. Entonces creo que hay alguna de esas palabras que están en uso y que sí tienen un trasfondo, sí tienen un mensaje, sí tienen una intención, y rogarle al Señor para que sí haya una interpretación. También sin confundir que hay género de lenguas, que eso ya entramos en otro periodo, que ya lo vamos a ver en su momento, que tiene que ver con mensaje un poco más profundo y más acabado, y que en ese sentido Pablo también declara. Pero yo a lo que yo me refiero puntualmente es que creo que sí, esa es la primera parte, que hay palabras que tienen un sentido, pero también no sería honesto sin dejar de reconocer que también creo que hay otras palabras que son simplemente una repetición del inconsciente colectivo. Y esa repetición del inconsciente colectivo, algunas personas, primero porque lo mismo que tú dices, hermano Daniel, si tú desde niño, por favor,
usted me va a entender, lo digo con mucho respeto, no quiero que el Señor me entienda lo que quiero decir, pero por ejemplo, si tú desde niño, yo desde niño escuchaba, por ejemplo, algunas palabras, a lo mejor las diga mal, las diga bien, pero por ejemplo, ala, salamandrisei, por decir algo, que yo lo he escuchado. No quiero ofender al Señor con esto, no lo estoy diciendo, pero esa lengua yo la escuchaba, yo escuchaba esa frase o ese idioma. Entonces, ¿qué pasa? Si yo desde niño en mi inconsciente colectivo, yo escuché siempre esa palabra, puede quedar la tendencia y ese ahí el peligro, y es ahí a lo que yo tengo que cuidarme, porque si yo desde niño escuché esa palabra y estaba en mi mente y estaba en mi inconsciente, a lo mejor puede que en algún momento determinado yo, ¿no es cierto?, puedo haberme sentido motivado a decir esas palabras que estaban ahí y que no necesariamente fueron por el mismo espíritu. Entonces ese es el cuidado, en que sí creo que hay palabras que han estado circulando entre nosotros. Y esa es la razón por la que muchas veces nosotros vemos de que hay hermanos de que hablan las mismas lenguas, las mismas frases, siempre en un sentido. Pero también, sin ser descabellado en esto en pensar, también creo que el Señor con el paso del tiempo también va enseñándonos que hay ciertas cosas que para nuestro propio desarrollo espiritual nos han ido a hacer crecer en esto. ¿A qué me refiero? Que si en algún momento determinado, a lo mejor yo decía un par de cosas, cuando el Señor me tocó de una manera sobrenatural, yo tengo que ser capaz de soltar mi lengua, de dejar que el Señor actúe, y más de alguna vez me podré haber dado cuenta que ya ahora no solamente es una palabra, no solo es una frase, sino que a veces incluso hay otras palabras que yo nunca las había usado, que nunca las tenía en mi mente, y que cuando, ¿no es cierto?, empieza el Señor a hacerlo, me gozo y me doy cuenta que esas palabras que yo estoy diciendo me llevan a un estado no emocional, sino espiritual interno, en el cual yo estoy sintiendo algo desbordante, y cuando yo doy esa libertad, obviamente creo que el Señor me está haciendo pasar desde ese nivel básico en que yo pude solamente en mi inconsciente quedar con una frase, y, ¿no es cierto?, ahora llego a más palabras. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Mi invitación, que creo que es un buen ejercicio, es rogar al Señor, nosotros en particular, cada uno de nosotros, rogar que el Señor nos ayude a que cada uno de nosotros podamos, ¿no es cierto? No estoy hablando obviamente de género de lenguas, pero sí podamos desarrollar esas capacidades que van más allá de una simple expresión o de una simple palabra. Que tampoco estoy diciendo que sea lo equivocado o lo malo. Lo que yo estoy diciendo es que para mi propio beneficio, porque eso es lo que dice la Escritura. ¿Alguna otra pregunta? No sé si me entendió. Sí, 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 me quedó claro. Perfecto. Llegó ¿Había otra otra pregunta al WhatsApp, Sí, por al favor. WhatsApp chat. Ya, ¿Está o no? Ya, sí. dice, bueno, yo creo que esta pregunta ya la respondió delante. Dice, ¿quiénes son las personas más aptas para la imposición de manos? Correcto. Hay que tener una especie de... Creo que deben haber personas... A ver, permítanme, creo que en alguna medida, incluso alejándonos un poquitito del tema, pero siguiendo con lo mismo, creo que en alguna medida este tipo de conversaciones, este tipo de reuniones y este tipo de enseñanza, en alguna medida también nos van abriendo el criterio a nosotros y nos van abriendo el sentido en el que creo que muchas veces usted, tanto la hermana, sobre todo en el caso de la hermana, porque si somos honestos, nosotros todavía somos medios machistas en el tema, entonces muchas veces las hermanas se dan cuenta, y a veces en la conversación de familia o en la sobremesa con los hijos, con los más directos, la hermana se atreve a dar la opinión de decir, mire, la verdad es que yo de repente como que no estoy muy de acuerdo con que alguno o tal o cual vayan ponga mano. Entonces a veces nosotros los varones es como que nosotros regulamos todo, y las hermanas a veces se dan cuenta de ciertas cosas que a ellas como que no les cuadran mucho. Entonces, creo que este tipo de conversación a nosotros también nos abren el criterio, nos abren un mundo de manera que no solamente vamos a criticar las cosas, sino que tratar de poder sopesar cuál es mi responsabilidad y sobre
sobre mi criterio espiritual para avanzar en relación a esto. Por lo tanto, creo que después de lo que hemos conversado, también se abre nuestra mente para poder darnos cuenta que hay ciertas cosas que nosotros también tenemos que mejorar, todos nosotros, y al mismo tiempo rogar para que el Señor empiece a hacer, ¿no es cierto?, a volver, mejor dicho, aquellas cosas que son esenciales en nuestra vida, como es, ¿no es cierto?, el manejo de la vida espiritual, y que el Señor domine y contemple todas las áreas. Porque fíjese que voy a decir otra cosa que a mí me ha pasado más de alguna vez, y creo que a usted también le ha pasado. ¿Se ha dado cuenta que hay personas y hay hermanos, hay hermanas, sin distinción de ninguna clase, que en algún momento determinado son tocados por el Señor, son usados en las lenguas, y usted los escucha hablar y su vida se llena? Y usted a veces está viendo cómo están siendo tocados con el Señor y hablando en lengua, y usted no entiende lo que están diciendo, pero usted no lo entiende con la mente, pero sí lo está entendiendo con el corazón, porque es llevado a un estado espiritual que usted ni yo no sé cómo comprenderlo o cómo transmitirlo, pero estoy sintiendo aquello. ¿Se da cuenta? Y creo que eso es a lo que queremos llegar. Ese es el momento, y creo que esos son los pasos a los que tenemos que volvernos. Es decir, a aquello que se ha ido perdiendo. Hoy día hemos sido, y lo digo, me incluyo, hoy día nos hemos vuelto tan superficiales, hermano. Ese es el punto. Nos hemos vuelto tan superficiales, así como antiguamente, no quiero, lo digo con todo respeto, no me malinterprete, pero como antiguamente las flores eran esenciales en la iglesia, las flores naturales, pero con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, bueno, por diversas razones se reemplazaron las flores naturales por las flores artificiales. Son bonitas, se ven hermosas, pero están ahí. No estoy diciendo con esto que criticando que las saquemos, no, lo que yo estoy diciendo es que muchas veces nosotros también, en lo espiritual, nos hemos vuelto tan artificiales, hermano, que hemos ido dejando aquellas cosas que en su momento fueron tan especiales en usted y en mí, que fueron tan decidoras, donde no nos importaba a lo mejor cantar tan bien, no tener gargantas tan entrenadas, ni tocar tanto el instrumento, pero a veces estábamos tocando y el Señor nos tocaba y la guitarra quedaba ahí y nos poníamos a adorar al Señor, y el Señor tomaba el culto y la gente lo percibía y el anciano se daba cuenta y entraba, ¿no es cierto?, porque el Señor tomaba todo el ambiente. Hoy día somos más artificiales, empezamos como a cuidar más la compostura. ¿Y cuál es mi desafío? Creo que mi desafío es volver a aquella esencia espiritual, aquello que es esencial, aquello en que si yo estoy en un púlpito y tengo un mensaje trazado, ¿no es cierto?, de 5 pasos, pero estoy 5 minutos predicando y el Señor tomó el culto y me tomó y el mensaje queda hasta ahí nomás, que no quiero seguir yo con el mensaje porque yo lo tenía preparado, estudié y lo quiero dejar todo. Creo que no es así. Creo que es tiempo de volver a aquella esencia que nos hizo a nosotros sentir la importancia de lo espiritual, aquello que doblábamos en nuestra rodilla en la iglesia, entrábamos y sentíamos ese ambiente, salíamos y nos íbamos para la casa contentos, dedicábamos horas para conversar de la Escritura, y creo que eso es esencial, porque todo eso guarda relación con lo mismo que estamos hablando, con esa vida espiritual que es importante volver a rescatar, volver, ¿no es cierto?, a traerla como el apóstol nos enseña por medio de las cartas que le envió a cada uno de los seguidores del Señor, de la importancia de seguir llenando cada día, de preocuparse de su vida espiritual, de golpear su propia carne, en el sentido de poder ponerla en sacrificio para ser un culto racional, un culto vivo, un culto honesto delante del Señor, un culto entregado delante del Señor. Creo que eso es esencial. Que el Señor Jesús les bendiga. Creo que no se nos queda ninguna pregunta, y insisto, bueno, se nos pasó un poquitito el tiempo, pero creo que ha sido muy, muy provechoso. Agradecemos al Señor. Quisiera, ¿no es cierto?, pero creo que es necesario a ahondar cada vez en esto. Hay una hermana que dice no tiene nada que ver con el tema, pero ¿cuál es su pregunta o qué es lo que quería decir antes de ponerle fin a la reunión de hoy? Hermana,